Buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Estamos una vez más en este su espacio Siervos del Nuevo Pacto, para que terminemos en esta tarde-noche un tema que iniciamos la semana anterior, que está relacionado con el shalom que sobrepasa a toda razón. Esa paz que viene del cielo, esa paz indescriptible, esa paz incomprensible por el ser humano. El mundo allá afuera no logra entenderla, no logra digerir esa paz que viene del cielo y que, como hemos venido diciendo, esa paz es exclusivamente para los hijos y para las hijas de Dios que han hecho la paz con Dios. El tema de esta tarde lo hemos titulado ¿Qué te roba la paz? ¿Hay algo que te está robando la paz? ¿Hay algo que hasta el día de hoy no te deja dormir? ¿Hay algo que te ha quitado el apetito? Es interesante, a algunas personas las preocupaciones más bien los motivan a comer de más. A otras personas las preocupaciones más bien les quitan el apetito. ¿Qué no le está dejando a usted conciliar su sueño? ¿Qué no le está dejando a usted tener ese sosiego dentro de su corazón? De eso es de lo que quiero que hablemos en esta tarde. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versículo 25, lo está diciendo el Señor Jesús. No se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Es mucho más valioso la vida dice, es mucho más valiosa la vida y el cuerpo que la comida y que la ropa. Es un tema de revalorizar lo que tal vez hasta el día de hoy hemos desvalorizado. Nos preocupamos en la comida y en el vestido, y el Señor Jesús nos dice que la vida no es solamente comer, que la vida no es solamente mudarse, que si Dios ha creado el cuerpo, es muchísimo más valiosa la vida y el cuerpo que la propia comida y que la propia ropa. Vean qué interesante lo que nos dice la palabra del Señor. Algo que al ser humano le roba definitivamente hoy en día la paz son los afanes. El verbo afanarse viene de la palabra afán, y la palabra afán significa trabajo excesivo. No es solo trabajar, no es solo cumplir con una labor o con una tarea. Es eso en demasía, es eso en exceso, es eso que se sobrepasa de cualquier lógica y que lo que provoca es más bien efectos negativos en vez de efectos positivos. Dios nos dice a usted y a mí en esta noche que no trabajemos más de lo debido, no trabajemos más de lo necesario, ni por nada, ni por nadie. Ahora, si no le hacemos caso a Dios, si queremos hacer solo lo que nosotros creemos que hay que hacer, lo que terminamos haciendo es quitándole a Dios el control de la situación, le estamos quitando a las cosas importantes lo que es prioritario, y Dios, al decirnos que no trabajemos más y que dejemos que Él sea el que trabaje, y al no hacer caso a esa instrucción, usted y yo sabemos que vamos a terminar tarde o temprano lamentándolo. Por eso el mismo apóstol Pablo nos da un par de consejos muy interesantes en un versículo muy pequeño que se encuentra en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6. Y voy a invitarle por favor para que vaya a la palabra conmigo. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 6. No se angustien por nada. En cambio, oren por todo. Si nosotros, amado hermano y hermana, cumpliéramos esa instrucción al pie de la regla, ¿cuántos problemas nos evitaríamos nosotros en nuestro transitar por ese mundo? Vean qué simple. Filipenses 4:6. El Señor dice, no se angustien por nada. En cambio, ese espacio que usted utiliza para preocuparse, ese espacio que usted utiliza para la angustia, ese espacio que usted utiliza para el desasosiego, para pegar 4 gritos,
ese tiempo, dice el Señor, utilícelo para orar. Y es importante porque nosotros deberíamos tener claro cuál es el foco donde apuntan toda preocupación o todo afán que vive el ser humano. En primer lugar, los afanes y las preocupaciones, lo primero que atacan son los pensamientos. E inmediatamente somos atormentados por esos pensamientos. Y posteriormente, lo que continúa es que se ataquen nuestras emociones. Y no solo los pensamientos y las emociones, juntos llegan a provocar gravísimos procesos depresivos. Entramos en una situación de impotencia, en una situación donde se nos escapó ya de las manos lo que podíamos hacer racionalmente hablando, humanamente hablando, y simplemente caemos en una depresión debido a esa impotencia. ¿Y en qué terminamos? Terminamos con una tremenda catástrofe que va a afectar nuestra vida física, que va a afectar nuestra vida emocional y que también va a generar gravísimos problemas a nuestra vida espiritual. Por eso yo quiero retomar otra vez el versículo que leímos ayer del Salmo 55:22. Quisiera volver otra vez a que lo leyéramos. Dice la palabra del Señor: mi amigo, te aconsejo que pongas en manos de Dios todo lo que te preocupa. Dios dice, Él te dará su apoyo. Dios nunca deja fracasar a los que lo obedecen. Y por eso dice, hablando por experiencia propia, por eso siempre confío en Él. Ese es un consejo muy hermoso de una persona que ha vivido experiencias muy difíciles, tal vez similares a las que usted está viviendo. Y esa persona que ya vivió y que ya atravesó lo que usted está atravesando, no quiere tal vez que usted cometa los mismos errores que usted cometió. Como cuando la madre con experiencia le habla a su hija y le dice, vea hija, esto por lo que usted está pasando, yo ya lo atravesé. Si usted se va por esa línea, que es por la que yo me fui, puede suceder esto. Si usted se va por esa otra línea, que fue por la que yo no me fui, el desenlace entonces puede ser ese otro. El salmista en el capítulo 55 está hablando con la voz de la experiencia y le da un consejo tan importante que es el que todo el mundo debería de tomar, y es poner en las manos de Dios todo aquello que nos está afligiendo, todo aquello que nos tiene desesperanzados, en angustia, descontrolados, desubicados, como usted quiera llamarlo. Y dice que inmediatamente cuando yo pongo en las manos de Dios mi situación, inmediatamente yo recibo de Él su apoyo. En segundo lugar, Él a mí no me va a dejar fracasar. No fracasan aquellos hombres y mujeres que ponen todas las cosas en las manos de Dios. Nunca. Y por eso el salmista con experiencia propia nos dice, por eso es que yo confío en Él. La pregunta entonces que nos deberíamos hacer en esta tarde, en el final de este tema que hemos venido desarrollando, es ¿quién es el que tiene el control de nuestras vidas? Porque yo estoy hasta la saciedad de entender que es un fracaso total, y lo hemos vivido por experiencia propia, cuando yo le quito el control a Dios. Voy a fracasar en todo lo que yo emprenda cuando de una manera insistente le quito a Dios el control de mi vida. Y un problema es por eso sucede precisamente por algo que se llama orgullo. Muchos orgullosos, petulantes, enaltecidos, como usted quiera llamarlo, son personas que creen que pueden controlar sus propias vidas. Eso le pasa mucho a la juventud. Consideran que su edad, su vigorosidad, su ímpetu, esa manera de visualizar el mundo tan promisoria, consideran que ellos pueden traerse abajo todo lo que sea, pueden emprender todo lo que piensan y que las van a tener siempre todas consigo. Nos ha pasado a todos. Y el orgullo siempre va a impedir que usted y yo podamos descansar en aquel que tiene el conocimiento anticipado de todas las cosas.
Porque el problema es que yo puedo tener vigor, yo puedo tener deseo, yo puedo tener ánimo, yo me puedo comer al mundo, pero el problema es que yo no sé qué es lo que va a pasar en los próximos 30 segundos. No tengo ese control. No sé qué va a suceder una vez que eche toda la maquinaria a andar. No lo sé. Simplemente es un tema de ver el resultado de la acción. En cambio, Dios, que sí sabe lo que va a suceder próximamente, yo le puedo entregar a Él cualquier situación sabiendo que Él anticipadamente puede, amado hermano y hermana, hacer lo que yo no puedo hacer. Y es prever que yo fracase. El mismo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 8, dice la palabra del Señor: Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan. Aún, dice Jesús, antes de que se lo pidan. Qué increíble el conocimiento que tiene Dios de las cosas y de mi propia vida. Lo que va a suceder conmigo en las próximas horas, en los próximos días, si Él me permite continuar con vida. Y Él sabiendo lo que va a suceder conmigo y lo que yo voy a necesitar, Él se anticipa a esa situación, a eso, y me provee de lo que yo voy a requerir, no de lo que yo creo, porque yo ni siquiera sé qué es lo que voy a necesitar, no sé qué es lo que va a pasar mañana, no sé qué voy a ocupar dentro de un año. El Señor sí lo sabe. Y lo que Él dice, Jesús en Mateo 6, es que antes de que yo le pida lo que yo necesito, que yo ni siquiera sé, el Señor tiene el total conocimiento de eso. Por eso el mismo escritor, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5 y 6, el apóstol Pedro nos dice: sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, dice el apóstol Pedro, Dios los va a levantar con honor. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando llegue el momento oportuno. Y es aquí cuando las mediciones del tiempo, suyas, mías, no van en consonancia con los tiempos del Señor. Lo que para mí es urgente, inmediato y que tiene que resolverse ya, tal vez en los tiempos de Dios no estamos con esa consonancia. Y ahí es donde nosotros, lo primero que el apóstol Pedro nos dice es que tenemos que alejar todo orgullo y con humildad aceptar la autoridad de Dios, porque Él tiene todo el poder. Y cuando el momento oportuno de las cosas lleguen, entonces Dios lo va a levantar a usted y me va a levantar a mí con honor. Eso dice la palabra del Señor y le creemos a la palabra del Señor. Algo también que el apóstol Pablo nos ha aconsejado, ya vimos el primer consejo en ese pequeño versículo de Filipenses 4:6. Primero era: no se preocupen por nada. Y el segundo consejo es la oración. Es increíble que la mejor arma para que usted controle las emociones, le voy a dar ese tip y es gratuito, aún más ni siquiera es mío, se lo está dando a usted el Señor en esta tarde noche. Si usted quiere alejar cualquier preocupación que esté llegando a su vida en ese momento, póngale nombre. Cualquier preocupación, cualquier afán, cualquier desasosiego, cualquier tristeza, desánimo, el arma más potente para controlar esa situación que está empezando a crear cisma, que está empezando a desestabilizarme, amado hermano y hermana, es la oración. Lo que sucede es que nosotros podemos manejar la oración en diferentes tiempos. Y dependiendo de los tiempos en los que nosotros manejemos la oración, así va a ser el resultado. Porque, por ejemplo, cuando una persona ora antes de hacer algo, eso se llama dependencia. Si usted tiene que hacer algo, tomar una decisión, seguir un rumbo de acción, qué sé yo, si usted ora antes, eso se llama dependencia. Porque todo lo estoy poniendo bajo el control del Señor a través de la oración. Pero también usted puede orar después de que pasó lo que pasó. Y si le fue bien, pues entonces eso se llama gratitud. Cuando usted tiene el plato de comida en la mesa que lo va a engullir y está tan rico y huele tan delicioso y usted tiene mucha hambre, usted, ¿qué es lo que hace? Ora.
Pero esa oración es una oración de gratitud. ¿Por qué? Por el plato que usted ya tiene en la mesa. Pero muy diferente es cuando oramos y oramos siempre. Una vida de oración con Dios es una vida de comunión. Y eso es a lo que el Señor nos ha llamado. No solamente antes de que tomemos una decisión. No solamente después de que hayamos recibido el beneficio. El Señor nos llama a que tengamos con Él siempre una comunión mañana, tarde y noche. No solamente cuando estemos bien, no solamente cuando estemos mal. Por eso es que la oración ante una preocupación no debería ser la última ni la única alternativa. Hay alguien tal vez que te dice, de aquí lo único que queda es orar, aquí ya no hay nada más que hacer. No, es que el problema es que intentamos por todos los medios resolver la situación, llegamos a ese sentimiento de impotencia cuando ya no había que hacer nada y entonces claro, ahora sí, hey, ahora vamos a Dios a ver qué Él hace porque ya yo traté de hacer y no pude hacer nada. Terrible. Los hijos e hijas de Dios no se pueden conducir de esa manera. A mí la Biblia me está diciendo que ponga todo en las manos de Dios, no cuando ya no haya nada que hacer o cuando yo haya tratado de hacerlo todo. La oración ante las preocupaciones no será ni la última ni la única alternativa, es la mejor alternativa. Es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Por eso, Filipenses 4:6, oren por todo. El mismo apóstol Santiago, en su carta en el capítulo 5, versículo 13, ¿qué nos dice Santiago en el capítulo 5:13? Si alguno de ustedes está angustiado, ore, ore. Lo está diciendo el apóstol Pablo en Filipenses 4:6. Lo está diciendo en Santiago 5:13. ¿Por qué dos grandes apóstoles han llegado a esa misma conclusión? ¿Por qué lo tenemos en diferentes cartas? ¿Por qué es reiterativo ese versículo? Por algo tiene que ser. En cualquier momento que nosotros estemos atravesando, por más difícil que sea, la oración, amado hermano y hermana, activa algo en el mundo espiritual. Y si está ahí, pues es una arma, una herramienta que nosotros deberíamos tomar. La oración, increíblemente, es un medio para que usted y yo podamos experimentar la paz de Dios en cualquier circunstancia de nuestras vidas. Y fue, y es, y será inexplicable cómo actúa en aquella persona que goza de la paz de Dios ante circunstancias extremas. El mundo allá afuera no lo entiende. El mundo se te queda viendo y te dice, pero, ¿y usted por qué está tan tranquila? Oiga, pero usted en ese momento debería estar jalándose el pelo. Usted, yo en su lugar, me estaría volviendo loco. Pero precisamente eso es lo que la paz de Dios hacen en los hijos e hijas que han hecho la paz con Dios. Por eso es que esa paz es una paz que sobrepasa toda comprensión, es una paz que sobrepasa toda lógica, todo razonamiento, toda explicación. No tenemos cómo entenderla. Es algo inexplicable. Es algo que solamente se mueve en el mundo espiritual. Qué interesante cuando el mismo Jesús vino delante de su papá y le dijo, Padre, si quieres, no me hagas beber ese trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En ese momento, un ángel del cielo se le apareció para darle fortaleza. Vean qué hermoso. En ese preciso momento, Jesús necesitaba que el Señor le dijera algo. Tal vez Jesús quería esa ansiada respuesta, Señor. Usted me podría quitar eso de encima. Yo soy dispuesto a hacer lo que usted diga, pero no me hace gracia lo que va a pasar a continuación. Y es en ese momento donde Jesús tuvo que haber recibido definitivamente una fortaleza para poder continuar adelante. Jesús nunca iba a poder ir a la cruz, hermano y hermana, humanamente hablando, por sus propias fuerzas, con su propia fortaleza. Jesús necesitaba que su Padre lo acuerpara, que su Padre le ayudara, que su Padre estuviera en esos momentos tan difíciles para poder atravesar ese trago amargo. El mismo escritor de los Hechos, en el capítulo 16, es interesante aquella famosa historia de Pablo y Silas en la cárcel. Los acababan de azotar por la causa de Cristo. Y dice la palabra del Señor, los azotaron repetidas veces. Y luego los encierran en el calabozo de más adentro. Los aprisionaron los pies en el cepo, era ya medianoche.
Y aún así dice, Pablo y Silas todavía estaban orando y cantando himnos al Señor. ¿Cómo se puede alabar, hermano y hermana, al Señor en medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio de la zozobra? Parecía que estaban abandonados. Parecía que nadie los había defendido. Parecía que estaban abogando por una causa muerta. Y sin embargo, ahí estaban adorando al Señor. Algo muy importante es que un corazón agradecido siempre va a recibir paz del Señor. Hemos venido hablando en las últimas semanas acerca de la gratitud, acerca de ser agradecido con el Señor, hacer lo que el apóstol Pablo llama contentos, contentamiento. El contentamiento no es una carita feliz, no es una risotada, una carcajada. El contentamiento es, amado hermano y hermana, estar uno ajustado, indistintamente la circunstancia en la que se encuentre, sea buena o no sea tan buena. Y cuando un cristiano es agradecido al Señor, está sometido a la voluntad de Dios, algo se activa en el mundo espiritual y ese cristiano y esa cristiana se llenan de paz. Por eso el mismo apóstol Pablo decía en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5 y 18, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Claro, es muy fácil darle gracias a Dios cuando todo está bien. Es muy fácil darle gracias a Dios cuando todo cierra, cuando todo cuadra, cuando hay salud, cuando hay dinero. Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa cuando llegan esos momentos tan difíciles? ¿Qué tan agradecidos estamos con Dios? Podemos hacer como hizo Job. El Señor da, el Señor quita. Sea el nombre de Jehová bendito. Podemos llegar nosotros hasta ese particular. El apóstol Pablo le está diciendo, hay que ser agradecido con Dios. Y nos dice en su carta a Colosenses, capítulo 3, versículo 15, dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Y sean, dice Pablo, agradecidos. Porque si hay algo que Dios ama es el hombre y la mujer agradecida. El hombre y la mujer que no son orgullosos. Es que esto es mío, esto me lo gané, esto me lo heredó mi papá antes de morir, esto me pertenece, este carro, esta casa, este dinero, este trabajo. Que no nos pase como aquella parábola, cuando aquel hombre próspero que no tenía qué hacer con todo aquello que tenía, Dios le dice, tonto, esta noche vienen por tu alma y todo lo que has guardado, ¿de quién va a ser? No hay nada, hermano y hermano, en este mundo a lo que nosotros podamos apostarle. Por eso, bendita paz de Dios. Bendita ese poder especial del Señor que Él se lo da a sus hijos y que no consiste en una ausencia de dificultades. Es que eso es algo que también tenemos que saber interpretar. La paz de Dios no es ausencia de problemas. Si a usted le están predicándose en el púlpito, le mintieron. Si su líder espiritual le dice que la paz de Dios es cero problemas, le está mintiendo. No sé si por ignorancia o por negligencia de estudiar la palabra del Señor como tiene que hacerlo. Pero la paz de Dios no es, amado hermano y hermana, ausencia de conflictos, no es ausencia de pruebas, no es ausencia de obstáculos por superar. La paz de Dios más bien es un equipamiento, es algo que Dios le da a usted, le entrega a usted. Es algo que Dios le da y que lo capacita a usted para frenar y para superar cualquier dificultad con la certeza de que usted está bajo el cuidado y la soberanía de Dios. Eso es la paz de Dios. No es ausencia de problemas. Es eso que Dios le da a usted. Es esa herramienta que no se la da el mundo. Y le vuelvo a repetir y tiene que quedarle muy claro. El mundo nunca va a tener paz. La paz es solo para los hijos de Dios. La paz la da el dador de la paz y ese es Dios. Y se la da solo a sus hijos y a sus hijas. Y solo a aquellos que han hecho la paz con Él. Si usted está en paz con Dios, usted va a recibir la paz de Dios. Y la paz de Dios lo va a equipar a usted, lo va a capacitar a usted para que usted pueda enfrentar y superar cualquier dificultad, teniendo claramente que Dios lo cuida y que la soberanía de Dios está con usted en todo momento. Es una paz incomprensible. Eso nos permite a nosotros liberar preocupaciones, entender que suceda lo que suceda, vamos a tener la victoria en Dios.
Dios hace la paz con usted y conmigo. Dios nos da su paz. Y hay algo adicional que Dios hace. Nos convierte a usted y a mí en pacificadores. Qué hermoso. No solamente recuperamos la paz que habíamos perdido con Él, sino que Él nos da su paz para que nosotros a su vez ante el mundo seamos pacificadores, lo que el apóstol Pablo nos dice como embajadores de paz. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5 versículo 20, somos embajadores de Cristo. Dios les habla a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Usted y yo somos llamados para llevarle la paz al mundo entero, para llevarlos a encontrar esa paz con Dios. Si usted ya tiene esa paz de Dios, no se la deje solo para usted. El mundo allá afuera se está desordenando. Las familias, las personas están yendo al caos, a la destrucción, buscando la paz en las drogas, buscando la paz en los placeres, buscando la paz en un concierto, buscando la paz en un estadio de fútbol, buscando la paz en los lugares más inimaginables, recónditos y perdidos. El mundo necesita la paz de Dios. Y por eso es que Dios a usted lo convierte y me convierte a mí en pacificadores. Por eso el mismo Jesús decía, una de las grandes 8 bienaventuranzas, Mateo capítulo 5 versículo 9, Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, porque ellos van a ser llamados hijos de Dios. ¿Para qué más pleiteros? ¿Para qué más bochincheros? ¿Para qué más problemas de los que el mundo ya tiene? El mundo necesita soluciones, pero no las va a encontrar en la política, no las va a encontrar en un banco. Las soluciones se encuentran solamente en Cristo Jesús. Es el único que puede darnos aquella paz que nos levanta por encima de toda circunstancia, que nos fortalece para que superemos cualquier adversidad. Permita, amado hermano y hermana, que Dios llene su corazón de paz. Usted confía en el Señor, que el Señor nunca lo va a decepcionar. Por eso, en Inicios de la Palabra, al final de cada una de nuestras emisiones, bendecimos a los hermanos a través de la paz de Dios cuando les decimos que Dios te bendiga y te proteja. Que el rostro del Señor te mire con agrado, te muestre su bondad y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor, que el Señor te dé su paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, nos llena de gozo, nos llena de regocijo, nos llena de ánimo. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre, siempre trae eso que estamos necesitando en los momentos más importantes. Que tu paz llene todo nuestro ser, que tu paz llene nuestra vida, Señor. Que indistintamente a la situación que estemos atravesando, podamos, Señor, estar equipados con eso que solamente proviene de ti, para poder afrontar, para poder soportar, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, que tu soberanía, Señor, nos cubre a todos aquellos que somos tus hijos y tus hijas. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. El próximo lunes, si Dios lo permite, desde ya le invito, vamos a iniciar un nuevo tema que he titulado ¿Para qué viniste al mundo? ¿Qué está haciendo usted en ese planeta? ¿A qué vino usted a esta humanidad? Usted no es un accidente. Usted no es el olvido de una píldora anticonceptiva. Usted no es el producto de una noche de lujuria. Usted está en ese mundo por algo. Y Dios tiene un propósito para usted, que tal vez hasta el día de hoy usted, no sé, en sus 20, 60, 70 años, ni siquiera ha tenido idea hasta el día de hoy por qué usted está aquí. De eso quiero hablarle a partir del próximo lunes, si el Señor lo permite. Pero hasta entonces, lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Le saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo lunes en este su espacio de Facebook Live. Que Dios les bendiga.